Are you kidding me, lady? Please! Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Penthouse. Bueno, hoy voy a comentar otro estreno. Comenté el lunes After Sun. Bueno, estreno entre comillas, ¿no? Porque son del 2022. Sick es del 2022, pero bueno, llegó a las plataformas, o la mayoría de ellas, eh, hace poquito, ¿no? Hace un par de días. Bueno, a ver, quiero comentar Sick. Yo esta película la conocí por un tweet que hizo Crítico y Cítrico, un crítico de cine que yo sigo mucho y también por supuesto escucho su podcast, el Cracoya Podcast, el cual por supuesto también recomiendo mucho. Y bueno, tenemos Sick, una película slasher, Home Invasion también, dirigida por John Hyams. John Hyams tiene dirigida la película Alone, sola. Una que está comentada en el canal, por cierto. Busquen en el canal de Spenhouse sola o Alone y le va a aparecer esa película. Del año, si no me equivoco, 2020. Alone es la película. Bueno, y John Hyams va a hacer, creo, el remake de Maniac Cop, Policía Maníaco. Así que bueno, le tengo fe, la verdad, le tengo mucha fe. Bueno, y también otra cosa muy importante, muy pero muy importante, que esto tengo que, porque la verdad que no me acuerdo el nombre, discúlpenme, veedores. Bien, el guión es de Kevin Williamson. Kevin Williamson fue el coautor o coescritor también de las películas Scream, la mayoría de ellas. Tengo entendido que la última no la escribió él, lo cual se nota mucho. Eh, bueno, él estaba, digamos, con Wes Craven ahí a la par haciendo la saga Scream, ¿no? Bien, vayamos a Sick. Vayamos a Sick, que me interesa mucho comentar sobre ella. Yo la verdad que mucha gente decía hoy en día, esta década o la década pasada, que el slasher estaba como muerto, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esta película estamos viendo, espero que estemos viendo el renacer o el resurgimiento de una época nueva de slasher, porque la verdad, lo que vi en Sick no lo vi en otras películas del género. Es una película slasher barra home invasion, por supuesto. Es increíble cómo John Hyams, el director, hace películas o tiene esta conexión con las películas como el aislamiento, ¿no? Teníamos en 2020 con Alon una chica que estaba sola, aislada, ya que su marido se había suicidado, entonces ella quiere como hacer un viaje para distenderse y está como, la vemos básicamente sola, ¿no? Hasta que aparece, por supuesto, el invitado sorpresa en la película. Y en esta película se toma el concepto de aislamiento, pero con la cuarentena, ¿no? Es interesante eso. Em, Recordemos que en tiempos de cuarentena, de hecho la película me recordó mucho los tiempos de cuarentena, que nos decían que nos quedemos en casa, que era lo más seguro. No obstante, en la película en sí el terror estaba en la casa, ¿no? Perdón, el terror está en la casa, con los invasores que se van a aparecer ahí, ¿no? En las casas de las futuras víctimas de la película. La película toma una lectura de un montón de slashers, ya sea de Halloween, Viernes 13, un poquito capaz Masacre de Texas, aunque muchos debaten si es un slasher o no, si se lo puede considerar o no un slasher, eso depende la teoría de cada uno. Pero, a ver, esto es muy importante, esto también lo decía el crítico cítrico. Uno puede hacer un homenaje a una película slasher, home invasion, que sea clásica o que sea memorable, ¿no? Pero cualquiera puede hacer un homenaje o un guiño. Pero lo que hay que saber hacer es saber releer. Releer y readaptar esa película que uno está haciendo un guiño o lo que sea, a los tiempos de ahora. Fíjense cómo esta película Sick hace una relectura de Viernes 13, pero en tiempos de cuarentena. ¿Por qué? Porque tenemos la primera muerte
Antes que nada, aviso, veedores, aviso, esto va a estar lleno de spoilers, ¿eh? Así que a partir de ahora, spoilers. Si no vieron la película, véanla y después vean este video, ¿ok? Bueno, primera pista de que esto es una especie de, digamos, relectura de Viernes 13. La primera víctima, uno ve al chico yendo al supermercado con la mascarilla, con el barbijo, y uno piensa como espectador que este va a ser nuestro protagonista, este va a ser el personaje principal. No. Bueno, y esto pasa en Viernes 13. ¿Se acuerdan la chica que estaba haciendo autostop? La vemos con la mochila, que entra al bar, que pregunta por el campamento Crystal Lake. Bueno, ella es la primera, digamos, asesinada. Cuando creíamos que Viernes 13 era la protagonista, pero no, nada que ver. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá la primera víctima no es digamos, el protagonista. Me gustó mucho una toma de esa parte de la película cuando el chico está viendo la tele, llega del supermercado eh, y apaga la tele y ahí justo se ve a nuestro personaje del slasher. Me gustó mucho eso porque es como que está conectando los medios de comunicación, la televisión, que mayormente, o sí, muchas veces nos decían cosas que no eran verdad, en cuanto a cifras, muertes, lo que sea. Eh, También en cuanto a lo que había que tomar para sacarse el COVID, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y justo cuando apaga el televisor, vemos en la pantalla del televisor apagada a la figura de este personaje del slasher, ¿no? Del villano, del invitado sorpresa. Me gustó mucho eso porque es como que está, digamos, endemoniando a los medios de comunicación. Sin romper el discurso a los gritos, los medios mienten, ¿no? Bueno, otra cosa que también me gustó mucho, el tema de la madre. La madre es muy importante en esta película. La madre acá quiere tomar venganza porque mataron. El hijo de la madre se murió por COVID, por culpa de la protagonista, la original, ¿no? Eh, y la madre quiere tomar venganza. Así que, bueno, de vuelta, ¿no? Pamela Voorhees, Jason Voorhees. Tenemos nuestro Jason Voorhees del siglo XXI, enfermo de COVID y no ahogado. Como tercer punto también destaco el tema de generar tensión en la película, porque capaz que en los slashers, pero de los 80, 70, sí, 80 más que nada, uno sentía la tensión o la persecución del protagonista o del personaje, viendo capaz la sombra del villano, cómo la perseguía, por ejemplo, la víctima corriendo y el villano caminando, y esto capaz como que te generaba tensión. Uno veía capaz en la ventana una sombra que era del villano, por supuesto, pero acá se genera tensión de otra manera, sobre todo al comienzo, el tema de los mensajes de texto, del mensaje de WhatsApp que le llegan a la protagonista, que se meta al agua, que está bien para meterse. Después también cómo el villano o invitado sorpresa le saca fotos por la espalda a la futura víctima. Bueno, toda esa tensión que se genera es una tensión que la verdad que es para destacar, ¿no? Porque es una nueva forma de tensión, sobre todo, a ver, se aprovecha la tecnología para generar tensión, ¿no? Porque capaz que si uno hace uso de ¿cómo decirlo? De mecanismos de tensión clásicos, es como que cae en lo monótono, ¿no? Pero acá se usa la tecnología para hacer esto. La verdad que me pareció muy bien. Y tenemos, por supuesto, en la película dos Final Girls y no una. Algo que capaz puede romper con un poquito el mecanismo o las reglas del slasher, ¿no? Pero la verdad que a mí es una película que la verdad que me gustó mucho. Ojalá estemos viendo con esta película el renacer de una nueva etapa de slasher, ¿no? Porque tenemos los 80, que fue la primera época de slasher, después los 90, que fue capaz la época ya de Scream, los 2000, que estaban los remakes, producidos mayormente por Michael Bay, Masacre de Texas, Viernes 13, bueno, un montón, ¿no? Y ahora tenemos, después de una década o un poquito más, tenemos ahora este renacer del slasher, ¿no? Que toma como mecanismo o toma como concepto el COVID, la cuarentena, en esta película, ¿no? Así que bueno, ojalá que esta película sea digamos, la primogénita de esta nueva etapa de slasher. Ojalá sea así
y tengamos slashers en todo esta década del 2020. Así que bueno, esto fue todo, gente. Les recomiendo que vean esta película Sick de año 2022, una excelente relectura de Viernes 13 adaptada a las épocas de COVID cuarentena. Bueno, esto fue todo. Los veo el viernes, ¿ok? Estoy cumpliendo así de a poquito los tres videos por semana, así que estamos cumpliendo con despejos. Bueno, esto fue todo, gente. Hasta luego.